La historia que aparece aquí, lo que se habla acá en la palabra de Dios de Adán, es de nosotros. Génesis capítulo 3, versículo 14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Nosotros, ¿de qué somos hechos? Nosotros, ¿de qué fuimos hechos? Del polvo. Aquí, ¿qué es lo que le está diciendo Dios a la serpiente? Todos los días, ¿qué es lo que va a comer? Ahora, ¿cuándo hemos visto una serpiente como comiendo polvo? ¿La serpiente come polvo o come ratones, pájaros, así? Come a otros animalitos, ¿no? La serpiente come así, así se alimenta. Pero aquí, ¿qué está diciendo Dios de la serpiente? Le está diciendo: sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Nosotros fuimos hechos del polvo de la tierra. ¿Dónde aparece más la palabra polvo? Poquito antes, cuando fuimos formados, cuando el ser humano fue formado del polvo de la tierra. ¿Qué es lo que significa que la serpiente comerá polvo? ¿A qué es lo que está hablando de que la serpiente comerá polvo? Está hablando de que se va a alimentar de lo que creemos que somos nosotros. Precisamente estamos en un mes, el mes de octubre. No sé en todos los países, pero debe ser en muchos países, que se conoce como el mes. Algunos lo llaman el mes de los niños. Otros llaman el mes de las brujas, así dicen, ¿no? Porque el último día de este mes, ¿qué suele pasar? ¿Qué suele pasar el último día de octubre? ¿Sí? Normalmente hacen fiestas de disfraces, ¿sí? Y las personas, cuando a los niños, los padres disfrazan a los niños escogen disfraces de superhéroes. Bueno, habrán otros disfraces especiales, raros, llamativos, pero normalmente las personas disfrazan a sus hijos, ¿cierto? Y hay una frase que se repite, ¿no? Que los niños repiten cuando van a pedir dulces. Los niños dicen: Tricky, tricky, Halloween. Bueno, eso lo hacen acá en este país. No sé si en todos los países sea muy parecido. Las personas que de pronto han asistido a religiones donde les han enseñado a ver el diablo afuera. Si tú, presta atención a esto que te vamos a decir, si tú has estado en alguna religión así, vas a encontrar signos que de pronto te pueden identificar. Hay religiones que han enseñado a las personas eh, a que cuando llegan estas fechas, ahí el diablo va a trabajar fuertemente. ¿Por qué? Porque les han enseñado que el diablo está afuera. Muchas religiones hacen así, muchas religiones han hecho eso. Y hay personas, por ignorancia de la Biblia, por desconocer la palabra de Dios, que piensan así: el diablo, ¿dónde? Allá. En esa persona que, no sé, se tatuó un 66, se tatuó la cara, se hizo tatuajes en la cara. Esa persona que se afiló los dientes así como un perrito, y quedaron así como colmillos. Entonces las personas piensan el diablo allá, muchas personas piensan el diablo allá, el diablo allá, allá. Pero cuando miramos la Biblia, el disfraz que Satanás usa para poder engañar es, no sé si se acuerdan qué fue lo que hizo, que ellos dejaran las piedras en el suelo y se fueran cada uno a su casa. No sé si se acuerdan. ¿Qué fue? La conciencia. La conciencia. Satanás, no sé, bueno, antiguamente ustedes veían en las caricaturas, ya no se suele hacer, ¿no? Pero antiguamente en las caricaturas colocaban un diablito y al lado un angelito, así. Entonces el diablito decía cosas feas, decía: pégale, pégale, pégale. Y el angelito: ay, no, no seas así, tú tienes que ser buena persona. Bueno, eso ciertamente, lo del diablito que ponían así como dándole consejos, así es que actúa Satanás. Satanás se disfraza de nosotros mismos. O sea, bíblicamente no vemos a Satanás como nos lo pintan algunas religiones: cachos, cola, como las películas de terror, los ojos como los ojos de un gato, así que camina por las paredes como el hombre araña, así, o como una araña. No, eso es lo que nos han pintado del diablo. Pero cuando miramos la Biblia, hay un disfraz perfecto que usa Satanás. El disfraz perfecto para que tú no lo identifiques, para que tú no te des cuenta, para él poderte engañar. ¿De qué se disfraza? Se disfraza de ti. El disfraz perfecto, donde tú no lo encontrarías, es cuando tú crees que es tu opinión, tu criterio, tu punto de vista. A mí me parece, es que a mí no me gusta, a mí nunca me ha gustado. A mí me gusta tal cosa, a mí no me gusta tal cosa. Yo soy de las personas que nunca he hecho. Yo soy de las personas que nunca hago. A mí nunca me ha gustado. Cuando oímos hablar a las personas así,
¿Qué es lo que están manifestando? Satanás. Satanás, dice la Biblia. ¿Cómo se reconoce a Satanás? ¿Qué dijo Jesús de Satanás? Que cuando Satanás habla, ¿de quién habla? ¿Sí sabían? Jesús dijo algo de Satanás. Cuando Satanás habla, ¿de quién habla? De suyo habla. Así dice, sí, habla de sí mismo. Satanás habla de sí mismo. Por eso Jesús puso un requisito para todo aquel que le quiera seguir. Hoy, precisamente en el video cortito que hicimos de TikTok, uno de los comentarios que pusieron era, Jesús dijo que si alguien quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. Entonces a esa persona yo le mandé Lucas 9:23, la primera parte de ese versículo, cuando Jesús dijo, bueno, ese versículo dice así, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Entonces yo le mandé esa parte de ese versículo. Cuando la persona lo leyó, dijo, eso debe estar mal traducido, debe ser de una Biblia rara. Dijo en el comentario, la respuesta fue así como con furia, porque hay algo que esa persona ya tiene, algo que le han enseñado. Ah, que Jesús dijo, tome su cruz y sígame. Sí, ciertamente lo dijo, pero ¿por qué todo el mundo nombra esa parte y por qué no nombran la primera parte? ¿Por qué todo el mundo nombra la segunda parte y por qué en las iglesias no enseñan la primera parte? ¿Por qué no enseñan a negarse a sí mismo? Porque precisamente si alguien quiere realmente ser cristiano, por ahí tiene que empezar. Si tú estás aspirando o deseas o tú dices, no, yo llevo tiempo yendo a una iglesia cristiana, pero es que ser cristiano es tan difícil. Si tú piensas así, primero que todo te digo, no te han enseñado bíblicamente qué es la gracia, no te lo han enseñado. Para que tú pienses que es difícil, ¿qué dice la Biblia? Hago esta pregunta. ¿Qué dice la Biblia? ¿Ser cristiano es fácil o ser cristiano es difícil? ¿Qué dice la Biblia al respecto? Veo comentarios. Esta pregunta la tengo que hacer muchas veces porque hay personas que lo que sale del corazón es, ay, no sé, yo quiero ser cristiano. Cuando veo eso, bueno, ¿y por qué no eres cristiano? Fácil, fácil. Sí, veo que escriben fácil, fácil, fácil. Mi yugo es fácil, ligera mi carga. Gracias, Nelly. Así, mi yugo es fácil, ligera mi carga. Llevad mi yugo. El yugo que el ser humano lleva en modo natural, su propio yugo, aparentemente su propio yugo. Aparentemente está la persona solucionando por sí mismo, ¿no? Realmente está escuchando. Bíblicamente uno sirve a uno de dos señores. Bíblicamente. O uno está atendiendo la voz de Satanás o está atendiendo la voz de Dios. Bíblicamente uno no puede estar recibiendo las dos voces. No, o está recibiendo la voz de Dios o está recibiendo la voz de Satanás. Lo vimos en Adán, en Eva. Lo vimos en Adán y Eva. ¿Qué dice el versículo 6? Vio la mujer que el árbol era agradable. Aparentemente ella está usando su punto de vista, pero sabemos, no fue su punto de vista. Al leer el versículo anterior, sabemos, eso fue implantado. Lo mismo pasó en Judas, lo consideramos hace 2-3 días. Judas también, él pensó que él había cometido un error, él se sintió culpable, él sintió condenación. Cuando él vio que estaban enjuiciando a nuestro Señor Jesucristo y cuando vio que lo condenaban. Dice la palabra que él devolvió arrepentido las 30 piezas de plata. Mateo 27, versículo 3. Así dice, Judas arrepentido devolvió las 30 piezas de plata. Entonces, él quería el dinero. Todo el mundo enseña, Judas quería el dinero, Judas amaba el dinero. Sí, ciertamente. Pero ¿qué fue lo que él devolvió? Esa plata por la que él recibió, por darle un beso a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué le dijo nuestro Señor Jesucristo? ¿Con un beso me entregas? Era necesario que pasara lo que hizo Judas, era necesario. Lo que estaba haciendo Judas, inevitablemente, tenía que suceder. Pero Judas se quedó engañado por su propio pensamiento, por Satanás. Juan capítulo 13, versículo 2, vemos claramente por Satanás. ¿Quién dirigía a Judas? Satanás. ¿Quién dirigía a Pedro? Satanás. ¿Había alguna diferencia? No. A los dos los estaba dirigiendo Satanás. Cuando una persona no ha recibido la salvación, es dirigida inevitablemente por Satanás. A Judas, sí. A Pedro, también. Sí. ¿Qué le tuvo que decir nuestro Señor Jesucristo a Pedro? Mateo capítulo 16, versículo 23. Apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Cómo una persona es utilizada por Satanás? Porque tiene la mira en las cosas de los hombres.
Pero ¿cómo si nuestra sociedad, nuestra cultura nos ha guiado desde que éramos niños? Nos ha guiado a que pongamos la mirada en las cosas de los hombres. ¿Ha sido nuestra cultura? ¿Ha sido nuestra sociedad? Parece que ha sido una influencia de la cual nosotros no tenemos la culpa. Bíblicamente hemos sido guiados por uno de los dos señores. Si no hemos sido guiados por Dios, hemos sido guiados por el diablo. Judas y Pedro, ambos estaban siendo guiados por Satanás. Ahora, alguna persona pensaría, uy, pero ¿por qué ellos dos? Ay, no, no me gusta tan feo. ¿Por qué ellos dos siendo guiados por el diablo? Todo ser humano, antes de ser salvo, está siendo guiado por el diablo. Yo asistí, mi testimonio, ya algunos lo han escuchado, asistí a 6, entre comillas 6, iglesias. ¿Por qué digo entre comillas? No todo lo que se hace llamar iglesia es iglesia, pero tengo que decir entre comillas. O sea, delante de los ojos de los hombres, iglesias. Delante de los ojos de Dios, ¿eso es iglesia? No. Iglesia es la congregación de los justos, bíblicamente. Cuando miramos la palabra de Dios, iglesia es la congregación de los justos. ¿Lo otro qué es? Lo otro no es iglesia. Leímos ahorita el versículo 14, cuando Dios habla de la serpiente. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Cuando leemos Apocalipsis, capítulo 12, versículo 9, ¿qué dice? Esa serpiente que se está nombrando acá, esa serpiente antigua, la serpiente que se nombra en Génesis 3. ¿Por qué dice esa serpiente antigua? Se refiere a la serpiente que se nombra acá. La primera serpiente que se nombra. Antes de Génesis 3, versículo 1, no se había nombrado ninguna serpiente. ¿Qué sonaba antes de Génesis 3, versículo 1? Sonaba únicamente la voz de Dios. Y sí, Dios le dijo a Adán que le pusiera nombres a todos los animales. Eso no es tarea fácil. Pero, ¿qué sonaba? La voz de Dios, la voz de Dios. Y cuando Adán habló, o sea, cuando Adán le puso nombres a los animales, era realmente Adán conectado directamente con Dios. Pero en el versículo 1 de Génesis capítulo 3 sonó una voz diferente a la de Dios. Sonó una voz que puso en duda la voz de Dios. Una voz que dijo, ¿con qué Dios os ha dicho? La especialidad de Satanás, sembrar desconfianza. Él trabaja desde lo que creemos que es nuestra conciencia. Desde lo que nosotros nos enseñaron, ese es nuestro criterio. En el colegio, algo que me enseñaron los profesores, tú debes tener tu propio criterio, debes tener tu criterio, así me enseñaron. Así no repitas lo que dijo algún autor, sino tú mismo examina y tú mismo dinos a ti qué te parece. Desde niños parece que fuimos formados para desarrollar nuestro criterio, nuestra opinión, nuestro punto de parece. Bíblicamente no. Bíblicamente hemos sido guiados. Hemos estado en las manos de alguien. ¿Qué le dijo Dios? ¿Qué dijo Dios de Job? Hablando con Satanás, Dios le dijo, Él está en tus manos. Le dijo a Satanás, Él está en tus manos. ¿Por qué? Este versículo 14, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. O sea que yo también siendo hecho del polvo de la tierra, yo también, así Satanás también ha estado metiéndose conmigo. Todo ser humano desde que nace destituido de la gloria de Dios. Y no sé si sepas qué significa eso. Destituido de la gloria de Dios significa estás desde nacimiento, estuviste o has estado. Espero que ya no. Si todavía, no te preocupes. Para eso está este perfil, para explicarte cómo salir de esa condición de estar destituido de la gloria de Dios. Todo ser humano nace como, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ese versículo aquí lo van a oír nombrar muchas veces y el que le sigue también. El que le sigue es la bendición. Para todo aquel que cree el 23. Si alguien no ha podido creer el 23, el 24 solamente lo va a ver como algo bonito, pero no lo va a recibir en su corazón. Y dice la palabra, con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación. Mira lo que dice el 24, ya lo vamos a pronunciar. El 24, Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Pero Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿No te parece maravilloso? ¿Qué dice ese versículo? Que ya fuiste justificado. ¿Y cómo fuiste justificado? Por su gracia. ¿Totalmente gratis? Sí. Siendo justificado gratuitamente. ¿Qué significa gratuitamente? Gratis. No tuviste que hacer nada. Fuiste justificado gratuitamente. Esto lo puede recibir el común de las personas, no lo puede recibir. Porque nosotros estamos acostumbrados a que gratis, eso gratis es sospechoso.
gratis es sospechoso. O sea, está bien, si yo ayuno y voy a ayunar así hasta el punto en que yo sienta que me voy a morir, entonces cuando ayuno de esa manera, ahí yo creo que Dios, claro, que se va a agradar de mi esfuerzo, mi sacrificio. Hastiado estoy de vuestros sacrificios. Dios no quiere sacrificio tuyo. Dios no quiere nada que tú le des a cambio. Cuando tú piensas que estás dando algo a cambio de tu justificación, estás diciendo que la sangre de nuestro Señor Jesucristo es como la de los animalitos. Cuando en el matadero llevan a un marranito, a un cerdo, y lo van a sacrificar, derraman su sangre. El marranito, a diferencia de un cordero, cuando un cordero es degollado, cuando un cordero está muriendo, el cordero calladito, calladito muere. No pronuncia ninguna palabra. Nuestro Señor Jesucristo enmudeció, no dijo ninguna palabra, como cordero fue llevado al matadero. Pero cuando ustedes van a un matadero y ven como lo que sucede con un cerdo, el cerdo hace mucho ruido. Chilla, 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 chilla mientras lo están matando. Entonces, las personas que van a matar un cerdo sienten mucha tortura por tanto que grita y grita y grita el cerdo. Así, el cerdo, sabemos bíblicamente, es un animal inmundo. Pero ¿a quién representa? En la Biblia se habla de inmundo. ¿Y qué es lo contrario de inmundo? Limpio. ¿Qué es lo contrario de pecador? De ser pecador, ser justo. ¿Qué es lo contrario de estar perdido? Haber sido hallado, haber sido salvado. Si está perdido, cuando una persona está perdida, viendo películas, la persona está perdida, esa persona necesita ser hallada, necesita ser rescatada, necesita ser salvada. Hace poco, en el país que me encuentro, precisamente en la selva, varios niños se perdieron y duraron varios días perdidos. Y la búsqueda que se hizo, el ejército y civiles empezaron a hacer la búsqueda entre la selva. Cuando los encontraron, los niños estaban muy deshidratados, desnutridos. Ellos trataron de comer así de plantas y cosas así, pero en la selva fácilmente un animal, un depredador los podía haber matado. Pero los niños sobrevivieron. Entonces, esos niños, ¿cómo estaban? Perdidos. Si estaban perdidos, ¿qué es lo que estaban haciendo las personas al tratar de encontrarlos? Estaban tratando de salvarlos. Entonces, estaba perdido, ¿qué necesita? Necesita ser hallado. ¿Pero por qué necesita ser hallado si está perdido? Cuando dice que necesita ser hallado necesita ser salvado. Estaba perdido y necesita ser hallado. Leímos el versículo 32 de Lucas 15, que dice, mi hijo era muerto y ha revivido. Estaba perdido y es hallado. Así como los niños que estaban perdidos en la selva fueron hallados, fueron salvados. Si nadie los salvaba, esos niños iban a morir. Si nadie iba hasta donde ellos estaban, los ubicaba alguien que tuviera brújula para poderse y que tuviera radio para comunicarse con otras personas, esos niños estaban perdidos, iban a morir inevitablemente. En la Biblia aparece otra persona que estaba en la misma condición de esos niños, un hombre asaltado por los ladrones que quedó medio muerto. Ese hombre que necesitaba ser salvado, él estaba medio muerto y fue hallado. Un samaritano que venía de camino lo vio y fue movido a misericordia. En esa historia, en esa parábola, el que lo salva es el samaritano, el salvador. De esa historia, de esa parábola que nos cuenta nuestro Señor Jesucristo, en esa parábola el samaritano es el salvador. Y entonces, ¿el salvador a quién salva? Al que estaba perdido, al que estaba medio muerto. En esta parábola, el medio muerto, ¿qué podía hacer por sí mismo? Nada. Si tú quieres saber cuál es el requisito para que una persona pueda ser salvada, inevitablemente esa persona tiene que estar sin ninguna posibilidad por sí mismo de salvarse. ¿Por qué la mujer sorprendida en adulterio recibió misericordia? La mujer sorprendida en adulterio no tenía ninguna otra opción más que la muerte. La ley la llevó delante de nuestro Señor Jesucristo. Por la ley dice, tales mujeres deben ser apedreadas. Entonces la mujer llegó sin ninguna esperanza delante de Dios. Delante de nuestro Señor Jesucristo ya tenía qué posibilidad. Solamente estaba esperando en qué momento me van a tirar piedras. Ya estaba esperando. Si la llevaron desnuda, no sabemos. Lo que dice es que fue sorprendida en el acto mismo del adulterio y así mismo la cogieron y así la llevaron. Muy probablemente estaba desnuda. En las películas, ¿cómo la presentan? Siempre con ropa. Si ustedes buscan en Google, escriben Juan el Bautista, lo van a ver con unos vestidos que nada tiene que ver con lo que dice la Biblia. Difícilmente van a encontrar un dibujo que hayan hecho, sí hay, de Juan el Bautista.
un dibujo de Juan el Bautista vestido así con cuero, con piel y con un cinturón también de cuero. No, difícilmente encuentran. Lo que encuentran es otras cosas. Así, persona vestida de una manera con telas púrpura, blanca, eso no es bíblico. Lamentablemente todo lo que se encuentra así en Google, ¿por quién lo ha hecho? ¿Personas inspiradas por Dios? No, personas inspiradas por sus pensamientos, por aquel que come del polvo de la tierra. Les dijimos, vamos a seguir considerando versículos que están en Génesis capítulo 3. El versículo que sigue, vamos a leer el versículo que sigue. Versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Cuál es la simiente de la serpiente? ¿Cuál es la simiente de la mujer? ¿A qué se refiere con la simiente de la mujer? La simiente de la serpiente. Algunas personas tienen ideas, muchas, pero la Biblia dice cuál es la simiente. Vamos a mirar qué dice Gálatas 3:16. Dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. La simiente de la mujer, ¿de dónde venía Abraham? Venía de la mujer. Entonces, ¿cuál era la simiente? En Abraham también la simiente. En David también la simiente. Pero ¿quién es la simiente? Aquí dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. La Biblia lo dice. ¿Ya sabes cuál es la simiente de la mujer? Sí, Cristo. ¿Qué dice Isaías capítulo 7:14? Bueno, vamos a leer un versículo más. Isaías capítulo 7:14. Dice el versículo 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. ¿Quién concebirá? He aquí que la Virgen concebirá. ¿Qué dice que nos dará? Una señal. Así dice, ¿no? Así dice el principio de este versículo, ¿no? Dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. Ayer ustedes escucharon al evangelista Franco Cejas. Él habló, el título, si ustedes miran el video, el título que tiene el video, así se subió. Una señal segura. Eso está en Josué capítulo 2. El evangelista nos habló de esa señal. ¿Y qué dijo el evangelista? Así, cuando yo miro esta señal, me acuerda de esas marcas, esas señales que estaban pintadas en los dos postes y en el dintel de la puerta. Esas tres marcas, así, una marca acá y otra marca acá. Esas tres marcas de sangre, ¿qué representan? ¿Y por qué de sangre? Donde habían esas tres marcas de sangre no podía entrar la muerte. Representan lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Ahora, en Josué capítulo 2, con Rahab, también, ella pidió por su casa. Ella no pidió así, ay, que sea salva mi casa, no. Ella dijo, misericordia, ¿para quién? Para la casa de mi padre. Entonces, ¿quién iba a ser salvo? Los hermanos de ella, la mamá de ella. Pero ella pidió una señal. ¿Qué señal? Entonces, amarraron un cordón así rojo, un cordón rojo de grana, un cordón rojo a la ventana. ¿Y por qué rojo? Sangre. Una señal en los postes y el dintel, cuando el pueblo iba a ser liberado de Egipto. ¿Liberado de qué? Del pecado. Esa liberación de Egipto es sombra de la liberación de la esclavitud, del pecado. Ellos fueron liberados de la esclavitud. Sí, nosotros fuimos liberados también de la esclavitud. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Cuál es esa señal? Aquí dice, lo leímos, una virgen concebirá. Vuelvo y leo el comienzo de ese versículo, muy bonito. Dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. Ayer el evangelista Franco Cejas nos nombró señal cuando salieron de Egipto, cuando fueron libres, cuando fuimos libres. Parece que fuera la historia de ellos, no, fuimos. Ahora, en la ventana de Rahab la ramera, ¿por qué ramera? Terrible ese, aparentemente feo, ¿no? Esa profesión, pero está nombrando a nosotros mismos. Sí, quien se ve escrito en el libro de la vida, esa persona inevitablemente no va a experimentar la muerte. ¿Quién? El que está escrito en el libro de la vida. Hay personas que ayer, escuchando la predicación de ayer del evangelista Franco Cejas, se identificaron, con esa mujer. Y lo dijo así, tengo envidia de una prostituta, así de una ramera.
así tengo envidia. Suena raro, ¿no? Suena raro. Pero él estaba nombrando, fue salva toda su casa. Fue salva. Ahora, una señal os será dada. ¿Cuál es la señal? ¿Cuál fue la señal? Una virgen concebida. Ah, todo. Cuando dice señal, señal, señal. Cuando vimos así en Egipto, cuando vimos aquí en lo de Rahab, en Josué, el capítulo 2, cuando vemos en Isaías, ¿está hablando siempre de nuestro Señor Jesucristo? Sí. ¿Ya sabes cuál es la señal? ¿Y por qué rojo, 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 rojo? Ah, con su sangre, con la sangre, mi Señor Jesucristo, Él me liberó. Sí. Esa liberación de Egipto, de la esclavitud, esa era la liberación de la esclavitud tuya, del pecado. Esa liberación que tuvo toda la casa de Rahab, así con esa, ellos de qué fueron libres, de morir, del juicio. Con esa señal que estaba en la ventana, ellos pasaron el juicio. Ah, o sea, eso fue como si hubieran entrado en el arca de Noé. Sí, fue como si hubieran entrado en el arca de Noé. Al entrar en el arca, ¿quiénes murieron? Todos los que estaban afuera del arca, inevitablemente, ellos experimentaron el juicio. Pero los que estaban adentro del arca no pasaron el juicio. El arca, sí, el arca fue calafateada con brea por dentro y por fuera. Solamente se calafatean las arcas, solo se calafatean por fuera. Pero ¿por qué se calafateó por dentro y por fuera? ¿Qué es la brea? Es como la sangre, color sangre. Ah, ¿esa es otra señal? Sí, sí. La señal, la señal, la señal. Hoy miramos ya como el desenlace, esa señal que es la señal de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. La persona que tiene esa sangre, que ha sido limpiada por esa sangre. No es porque una persona no es limpia por la sangre de nuestro Señor Jesucristo porque la persona, no sé, la persona diga, ya, sangre de Cristo, cúbreme. No, de esa manera no. La persona que logra creer para que Jesús derramó su sangre. Nuestro Señor Jesucristo derramó su sangre para limpiarte del pecado. Si tú hasta este momento todavía te seguías haciendo llamar pecador, no habías creído en la obra que hizo Dios para liberarte. No habías creído en esa señal, lo que está nombrado acá en este versículo que leímos ya para finalizar y lo que nombró el evangelista Franco Cejas ayer, la señal. Esa señal que es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Así nos hizo libres. ¿Tú tienes esa señal? Si no tienes esa señal, no te preocupes. Para eso está este perfil, para que puedas tener esa señal en tu corazón. Porque lo que Dios mira no es tu apariencia, no es tus ayunos, tus trasnochos, tus desvelos, tus madrugadas. No, no mira, Dios no mira sacrificio. Dios no recibe nada de tu mano. Job capítulo 35, versículos 6 y 7. Si tú hicieres bien, no le vas a añadir nada a Dios. Y si tú hicieras mal, ¿le harás algo a Dios? ¿Habrá algo que Dios reciba de tu mano? Dios no recibe nada de tu mano. Lo único que Dios espera ver en ti es fe. Lo único que maravilla a nuestro Señor Jesucristo, lo único que lo maravilló, la fe. Cuando Él vio fe, Él se maravilló. ¿Quieres maravillar a nuestro Señor Jesucristo? Para eso está este perfil, para que puedas tener fe. Si esta señal está en tu corazón, eres libre de la condenación, eres libre del pecado. Si todavía te suena raro, no lo puedes aceptar, no lo puedes creer, si todavía tienes un pie en lo que has estado haciendo hasta ahora y en lo que estás recibiendo en este momento, no te preocupes, sigue escuchando. La fe viene por el oír por la palabra de Dios. Vamos a orar ya para terminar. Gracias por las personas que pudieron permanecer hasta el final y pudieron oír cómo poder ser libres. ¿Cuál es esa señal? La señal de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. No se refiere a un rito, a algo mágico, no. Se refiere a creer para qué fue que Él derramó su sangre. Él no derramó su sangre en vano. Su sangre cumplió un cometido. La sangre de Él fue derramada para pagar el precio de nuestros pecados. Nosotros hasta ahora nos estábamos haciendo llamar pecadores. ¿Por qué? Por no creer. Quien hasta este momento se hacía llamar pecador no había creído la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo. Había estado menospreciando la obra que hizo, su muerte en la cruz, al pensar solamente con tristeza. No, Jesús mismo dijo, eso que sucedió en Él venía para que eso sucediera. Permite que las personas puedan creer en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Permite que puedan tener esa señal, esa marca en el corazón. Es decir, permite que todos los que escucharon el día de hoy puedan ser justos. Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.